Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey, 7-3, 6-7 frente a Breogán, en un encuentro donde pienso que hemos sufrido más de lo que se ha visto al comienzo del partido. Porque ha sido un encuentro, chicos, que en el primer cuarto yo tenía la percepción y la sensación de que los de Pablo Laso podían romper el partido con una muy buena salida defensiva, buena lectura en el 5 para 5, generando extra pass, buenos tiros, aprovechando a Yabusel, aprovechando Tavares y este mismo el caboverdiano, siendo decisivo también en todo lo que tiene que ver con la intimidación, el rebote y la defensa, pero también es verdad que hoy hemos tenido varios problemas en varios parámetros que se ha ido viendo en el partido. El rebote defensivo hoy, con el paso de los minutos, no lo hemos ido cubriendo bien. Y por otra parte, para mí, uno de los grandes debes del partido es que, claro, el primer cuarto lo hemos tenido con la llamada hoy unidad A, y bueno, hoy y en otros partidos, y la unidad B no ha funcionado al mismo nivel. Es decir, hemos tenido una unidad A con Tavares, Yabusel, Eurtel, Abalde y Fabián Coser, que ha funcionado todo muy cohesionado ese quinteto. En el momento que hemos tenido que introducir otras piezas como Trey Tompkins, Sergio Llull, Nigel Williams-Goss o Adam Hanga, el equipo no ha trabajado de la misma manera, no ha tenido el mismo talento con balón y en defensa no ha sido, digamos, diferencial. Y a partir de ahí, Breogán ha ido metiéndose cada vez más en el partido, con varios jugadores de los cuales ahora hablaremos, que han ido destacando y mucho por parte del conjunto gallego. Pero bueno, en el apartado positivo, lo dicho, jugadores que han hecho un muy buen papel en el día de hoy. Eric ha terminado con sus 11 puntos, 22 de valoración, en el más menos un muy valorable 17, Abalde 11 puntos, hoy ha tenido momentos realmente de valor con algunas canastas importantes. Luego, por supuesto, Gerson Yabusel con 17 máximo anotador, con triples importantes. Ha tenido además pues un buen porcentaje en tiros de 3, 4 de 5. Ha seleccionado muy bien sus lanzamientos espaciados. Clave el partido de Gerson en el día de hoy. Y lo que diría que por encima del resto incluso de los valores de estos jugadores, el valor hoy de impacto ha sido para Tomás Eurtel, que ha sido el único base, teniendo en cuenta que Llull, entre comillas, es base. Entre Llull, Nigel Williams-Goss y Eurtel, solo Tomás Eurtel ha sido capaz de ordenar y comandar las operaciones bien en ataque. Y en defensa, hoy no se la ha visto con grandes problemas, porque quizás el nivel de los atacantes de Breogán, obviamente, no es el nivel de otros atacantes, como en el caso del Barça, que ahí obviamente se le ven más carencias. Hoy hemos visto un Eurtel liberado, ha terminado, lo dicho, con 12 puntos, pero ha terminado con 10 asistencias. Para mí, esto lo pondría por encima de las asistencias por encima de sus 12 puntos, que también han sido súper importantes por parte del francés. Pero creo que ha sido muy importante. De hecho, cuando él salía y luego entraba, se notaba otro ritmo, otra situación de juego, tenía mucha clarividencia, dando pases a los pibos, se ha entendido muy bien con Tavares, no así con Poirier, que hoy ha hecho un partido absolutamente calamitoso, el bueno de Vince, y nada, creo que es que hoy el gran debe del equipo ha sido el trabajo como una unidad colectiva profunda. Ellos incluso creo que han tenido esa capacidad para poder encontrar otras soluciones. Hadal Basic, al margen de, por ejemplo, el partido que ha hecho Belhines, que ha tenido momentos de canastas importantes. Luego, Zaran Musa ha tenido algunos momentos, pero también ha metido alguna canasta para meter a los de Belko Mersic en modo anímico y dentro del partido. Pero han encontrado soluciones interesantes. Incluso Lukovic, que estaba haciendo un malísimo partido, ha anotado triples muy importantes. Ellos jugando mucho el pick and pop para desplazar sobre todo a la figura de Tavares, pero de igual manera Eddie es que ha puesto 5 tapones. O sea, el partido de Tavares hoy ha sido realmente descomunal. Su partido ha sido tremendamente completo. Fundamental. De hecho, cuando él, lo mismo que con Eurtel, salía de la pista, el equipo lo notaba realmente muchísimo. Y al final por eso han ido entrando. Y también, por supuesto, por un arbitraje que ha tenido otra vez la doble vara de medir. Algo que ya estamos totalmente acostumbrados, por desgracia, en esta ACB. Con Peruga y Rezuelo y compañía es lo que hay y tenemos que tragar. Pues bueno, con el tema de la antideportiva, las técnicas y tal, pues realmente una actuación muy pobre por parte de los de naranja. Pero bueno, Lasso, desde luego, de cara a semis y final, si queremos aspirar a ganar esta Copa del Rey, va a tener que tener a más gente enchufada. Con 4 o 5 jugadores enchufados te va a dar lo justito para lo que nos ha dado hoy. Vamos a necesitar
más cosas y espero que las podamos encontrar, porque el nivel físico del equipo ha llegado hasta Copa de Granada como ha llegado. Hoy físicamente hemos tenido momentos donde hemos podido correr y sí que ha habido cierta sensación de imponernos mediante energía, que es algo que al equipo a nivel enérgico le ha faltado en los últimos partidos, en estas, sobre todo, 2 últimas semanas. Y eso es una nota positiva, pero nos ha costado mantener esa regularidad en lo que es la intensidad defensa-ataque. Pero sobre todo, creo que, lo dicho, hay jugadores que tienen que dar un paso al frente porque si no, en la segunda unidad nos vamos a quedar cojo, vaya. Partido, ya sabéis, 6:30, próximo sábado, frente al Lenovo Tenerife. Partido que os contaremos en directo, os lo contaremos en la otra plataforma, ¿vale? Que estéis muy, muy atentos. Y ahora a descansar. Vamos a ver si el tener más descanso, en este caso de cara a una hipotética final, nos viene bien, pero eso ya será otro cantar, otra historia. De momento, en lo que nos tenemos que centrar es en competir bien frente a un Lenovo Tenerife de Chus Vidaurreta, que siempre nos lo pone difícil. Así que a ver si sacamos el mejor libreto y sacamos el mejor rendimiento en un momento de Copa del Rey que no nos viene bien, pero es lo que hay y que el equipo se lo tiene que tomar como una reválida para poder cambiar la sinergia, la sensación tan mala que ha tenido el equipo en estos últimos tiempos. Así que gran partido de Urtel, gran partido de Tavares, gran partido de Yabusel, los tres elementos clave individuales para ganar en el día de hoy. Eso junto a la lectura ofensiva en el 5 para 5, en cuanto también a los momentos defensivos interesantes que hemos tenido para poder correr, para poder intimidar con Tavares, que en defensa ha sido un auténtico líder, como tiene que ser. Bueno, pues estos han sido algunos de los puntos claves en la victoria del Real Madrid. Así que, chavales, me gustaría leer vuestros comentarios en el cajón de comentarios, en la descripción del vídeo, que me dejéis vuestra opinión al respecto del partido y que esperáis un poquito del equipo de cara a esta Copa del Rey, que esperáis de cara a la semis frente al Lenovo Tenerife. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.